Bueno, el problema dice determinar la hora entre las 4 y las 5 de la tarde. Ya, determinar la hora, ¿no? ¿A qué hora exactamente? Entre las 4 y las 5 de la tarde. Entonces, eso quiere decir que tiene que pasar una hora entre las 4, ¿no? Aquí está el reloj, la aguja del reloj del horero, entre las 4 y las 5, me dice, ¿no? Sí, tiene que llegar desde las 4 hasta las 5, en la cual el horero y el minutero formarán la misma dirección, empero sus sentidos serán opuestos, dice. Bueno, entonces, máximo este horero tiene que llegar hasta este punto, ¿no? Porque es entre las 4 y las 5. Entonces vamos a suponer que este es el horero, ¿ok? Y me dice eh, que en el cual el horero, este es el horero y el minutero formarán la misma dirección. Cuando el horero esté en 4, entonces el minutero tiene que empezar en 12, ¿no? ¿Sí? Tiene que empezar en 12. Y nos dicen, pero en algún momento van a formar, dice, la misma dirección. Aquí no forman la misma dirección, aquí tampoco, va a ir avanzando aquí cuando el minutero va a avanzar. ¿Aquí formarán la misma dirección? Sí, ¿no? Misma dirección. Pero dice que sus sentidos tienen que ser opuestos. Aquí no van a poder formar, tampoco. Tal vez podría ser a partir del 10, ¿no? Porque cuando esté en 10, el minutero, el horero te estará en 4. Entonces aquí podrían formar direcciones iguales, 180 grados, pero sentidos opuestos. Pero cuando esté en 5, podría llegar hasta el 11, ¿no? Hasta el minuto 55. Aquí podrían formar también eh, exactamente, digamos, 180 grados. ¿Ok? ¿Quién está con música? Huawei dice. Vamos a silenciar a Huawei. Ya. Huawei es bueno, pero no es para tanto. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos están preguntando. Dice, ¿a qué hora? Bueno, puede ser que sean 4 y 45 y 46, 47, 48 o 4 y 50 o 4 y 55, no sé, tiene que estar en este lugar, en ese rango, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué hora es exactamente? Para que formen es, es que para que respondan a esa condición. Bueno, entonces analizamos el problema. Ok, aquí tenemos el reloj nuevamente. Paso número 1. En estos problemas siempre nos dan un dato, ¿ya? Siempre nos dan un dato muy importante. Ese dato importante es que el horero y el minutero tienen un tipo de desplazamiento uniforme, ¿no? El minutero no acelera, ni tampoco el minutero ni el horero, entonces tienen velocidad angular. Es un dato que siempre nos van a dar de entrada, aunque no nos digan, ¿no? Porque ¿se acuerdan del periodo y la frecuencia, no ve? Entonces estamos hablando de que dan la misma cantidad de vueltas en un determinado tiempo. Entonces, decimos, para el minutero, la velocidad angular va a ser igual al desplazamiento del minutero sobre tiempo. O si quieren lo separamos un poco y decimos desplazamiento minutero igual a velocidad angular del minutero por tiempo, ¿no? La ecuación está despejada. Y es lo que les decía, el minutero siempre tiene un desplazamiento angular de 2pi en una hora. Vamos a hablar en una hora porque en una hora es mucho más fácil de entender, ¿ya? Entonces, si yo digo del minutero, empieza acá, de 12, ¿no ve? En una hora, porque la pregunta era de 4 a 5, ¿no ve? La pregunta era de 4 a 5. Pero igual, aunque no sea de 4 a 5 el minuteo, en una hora, fíjense, en una hora, tiene que sí o sí, para que sea una hora, tiene que dar un desplazamiento de 2pi. ¿Estamos? ¿Sí, no ve? Siempre tiene que hacer eso. Ya, entonces es un dato que nos dan. 2pi en una hora. Entonces podemos decir que la velocidad angular del minutero es igual a 2pi en una hora. Desplazamiento sobre tiempo. Eso es un dato que no cambia. Bueno, como es un dato que no cambia, yo podría agarrar esta ecuación y la puedo reemplazar en 1, ¿no? La que acabo de hallar.
entonces tendría desplazamiento del minutero va a ser igual a velocidad angular de minutero por el tiempo que yo quiera encontrar, ¿no? Entonces, será desplazamiento del minutero igual a 2pi por tiempo. Esto no va a cambiar para el minutero, siempre va a ser 2pi aquí, ¿ya? Para cualquier problema. Bueno, seguimos analizando. ¿Qué pasa con el horero? En el horero, vamos a poner con otra línea, el horero, aquí con otro color, tiene que ir de 4 a 5, ¿no es cierto? Igual forma, tiene un desplazamiento uniforme, ¿no? De 4 a 5. Entonces, dice velocidad angular del horero igual a su desplazamiento angular sobre tiempo. O despejando, tendríamos desplazamiento del horero igual a velocidad angular del horero por el tiempo. No se olviden, siempre tenemos que hacer relación de distancia de tiempo. En este caso, de desplazamiento de tiempo. Y estamos haciendo relación de desplazamiento angular, ¿ya? Entonces, aquí decimos de 4 a 5. ¿Cuánto podrá recorrer el horero? ¿Cuánto será su desplazamiento máximo en una hora? A ver, Oriana que tiene el micrófono abierto. O Gabriel que quiere hablar. Diga Gabriel, dígalo. Tal vez es 2pi dividido entre 12. Sí, podría ser, ¿no? 2pi entre 12. Porque Un usted dice, sexto de pi, yo diría. ¿perdón? Un sexto de pi. Un sexto también podría ser, ¿no? Creo que es lo más correcto porque en realidad es solamente esta partecita, ¿no? Esta partecita, ¿no? Todo esto vale pi, hasta aquí, hasta sexto. Pi vale. Lo tengo que dividir en 6 partes, ¿no? Porque solamente está recorriendo una partecita, entonces sería pi sextos. Correcto, Ángela, ¿no? Pi sextos, ¿ok? Entonces, el horero es un dato también que nos van a dar siempre. En una hora, el horero no va a poder recorrer más que pi sextos. No puede hacer más, ¿ya? Entonces, es lo que decía. El horero siempre tiene un desplazamiento angular de pi sextos en una hora. Y entonces, la velocidad angular del horero será pi sextos, radianes sobre hora. Estamos hablando todo sobre hora, no se olviden. Si reemplazamos esta ecuación en la ecuación 3, la que acabamos de hallar, tendríamos básicamente el desplazamiento del horero igual a pi sextos por tiempo. Entonces ya tenemos los desplazamientos de ambas agujas. Lo voy a dibujar más bonito, me he tomado la molestia de hacer un dibujo más elegante, ¿ya? A ver, está en la siguiente diapositiva. Ah, aquí está. Este es una maravilla, este dibujo. Una maravilla que no parece en circunferencias. Ya he hecho lo mejor posible. Ya deberían ser circunferencias, ¿no? Pero bueno, lamentablemente quería hacerlo, pero no me salió tan exacto, tan preciso. Aquí está lo que acabamos de dibujar, ¿no? Fíjense, el minutero empieza desde las 12, pero según el problema, aquí estamos planteando el problema, según el problema, perdón, hasta hace un momento lo que teníamos eran datos que siempre pasa en una hora, ¿no ve? En una hora, o sea, es como los datos del problema nos han dado. Ahora, analizamos nosotros los desplazamientos para resolver el problema, para plantear el problema. Primero, el minutero no va a poder avanzar más que desde las 12 hasta las 11, ¿no? Hasta aquí, hasta el minuto 55. Porque la condición dice que tanto el horero como el minutero formen en la misma dirección, pero sentidos opuestos. A lo mucho cuando voy a dibujar acá, cuando el horero esté en este punto, ¿sí? A lo mucho podrá estar en este punto inicialmente, creo que no me salió tan bien esta línea, aquí inicialmente va a estar acá, ¿no? A lo mucho el horero va a poder empezar desde este punto y va a llegar aquí. No va a poder avanzar más. Ese es su desplazamiento del horero para la condición del problema. ¿Ya? Para la condición del problema. Veamos qué pasa con el minutero. El minutero va a poder partir desde este punto, desde las 12, cuando sean las 4 en punto de la tarde, va a poder llegar como mucho hasta el 55, ¿no? Hasta este punto. ¿Por qué? Porque cuando sea a las 4,
tal vez el minutero va a empezar acá, ¿no? No van a formar direcciones o sentidos opuestos, tampoco. Aquí tal vez, ¿no? Por aquí más o menos tal vez, ¿no? Pero va a seguir avanzando el horero, entonces el minutero también tiene que avanzar. Tal vez por acá sería, ¿no? Lo más correcto, ¿sí? Por aquí más o menos, ¿no? Porque, a ver, fíjense, cuando el horero, lo voy a volver a dibujar el horero más decentemente. No más decentemente, sino lo más real posible. Tal vez el horero va a tener que llegar casi a las 5, ¿no? Uy, era otro color. Casi a las 5 va a tener que llegar, ¿no? Casi a las 5. Entonces, más o menos será por acá, ¿no? Y ahí sí podrán formar, fíjense las líneas que acabo de dibujar, las dos nuevas líneas, sí podrán formar un ángulo de 180 grados o sentidos opuestos, ¿no? Sí, entonces, pero siempre hay que colocar hasta dónde puede llegar, o sea, cuál es el máximo que puede llegar, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, siempre se dibuja eso, hasta dónde máximo pueden llegar tanto el horero como el minutero, ¿ya? Eso es lo que se tiene que hacer, se tiene que dibujar, se tiene que diagramar acá y nada más. ¿Dónde está la relación de desplazamiento? Bueno, aquí están las relaciones, ¿no? Tenemos el horero y tenemos el minutero. Es lo máximo que pueden llegar a tener en desplazamiento angular para el problema. ¿Cómo relacionamos acá las dos variables? No podemos relacionarlas directamente, ¿no? Entonces vamos a meter una variable adicional que es la que varía y es la que nos va a permitir resolver el problema. El restante de desplazamiento lo estoy dibujando con lila, ¿no? Lo que queda restante después de que el horero utiliza una parte del desplazamiento, ¿no? Entonces, esto que está con lila lo voy a dibujar como alfa, ¿ok? Como alfa. Y ahora sí puedo hacer una relación, ¿no es cierto? Yo podría decir, desplazamiento del minutero, que está con rojo, tiene que ser igual a esta parte lila, ¿sí? Más el desplazamiento del horero y más esta otra parte lila, que le he llamado alfa. Ahí sí tengo una relación, ¿no? Tengo una relación de desplazamientos. Entonces, lo que me faltaría hallar aquí sería este alfa. ¿Cuánto valdría, cuánto podría valer alfa? ¿Ya? Es lo que me falta hallar. Viendo la gráfica, bueno, alfa, en realidad voy a dibujar con una línea lila también. No tengo lila acá, pero es algo parecido al lila. El desplazamiento alfa tendría que ser a partir desde este punto, ¿no? Desde 12 hasta aquí, hasta 4. Una parte sería esa y la otra parte sería desde 5, como máximo va a llegar hasta 12, ¿no? Es lo faltante. ¿Podría hallar cuánto vale? Entonces para eso me voy a ir al paso 2 y voy a empezar a hacer las ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Las ecuaciones. Del problema estoy indicando de que el desplazamiento del minutero, que está en rojo, tiene que ser igual al desplazamiento del horero, que está en azul, más alfa, más todo lo que vale alfa. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto valdrá alfa? Jóvenes, hallar alfa es responder al 90% de la pregunta. En serio, hallar este alfa. ¿Cuánto vale alfa? Viendo el reloj, viendo la gráfica. A ver, 330 grados, Inge. ya, No sé. no sé si está bien, pero tenemos que ver que sea en pi. No creo que sea 360 grados, porque si fuera 360 grados tendría que dar una vuelta entera. Y vemos que no da una vuelta entera, ¿no ve? ¿Sí? No da una vuelta entera. En realidad, a ver, hagamos algo para que sea más fácil ubicar. Parte de acá, ¿no ve? Viene hasta aquí. ¿Cuánto se salta aquí? Pi sextos se salta, ¿no ve? Es lo que habíamos dicho. Pi sextos es lo que no llega a tocar, ¿no ve? Entonces, debería llegar hasta este punto. Pero si resto pi sextos, estaría hasta aquí, tendría que llegar. Entonces, ¿cuánto sería si fuera un desplazamiento continuo que llega hasta este punto? ¿Cuánto valdría alfa? Acuérdense del problema anterior. 2pi menos 2pi sextos.
Ya, está bien, ¿no? 2pi, dice su compañero, 2pi todito eso, menos 2pi sextos, menos esta parte. Está bien. O también podría ser, hasta aquí, ¿cuánto es? Pi medios, ¿no ve? Hasta aquí es pi, o 2pi, ¿no ve? 2pi medios, ¿no ve? Y hasta aquí serían 3 medios de pi, ¿no? 3 medios de pi. 3 medios de pi más pi sextos sería, ¿no ve? Más pi sextos. Ese sería el desplazamiento de alfa. Bueno, entonces, como ya sé cuánto es, coloco y lo voy a escribir acá. Lo mismo que dijo su compañero igual. Puede ser 2pi menos 2pi sextos, sería lo mismo. ¿Ok? Tenían que hallar lo mismo. Entonces, si hago ese desplazamiento, sería esto. Un medio pi, 2 medios de pi, o pi simplemente, pi, más pi medios y más pi sextos, que sería lo que tienen acá. Eso me da igual a 10 sextos de pi, o simplificando, 5 tercios de pi. Eso vale alfa. Jóvenes, ese es el problema del reloj en cualquier otro problema que les den igual. Pónganse que les digan, cuando el horero y el minutero forman 45 grados, ¿ya? Entre las, no sé, pues, entre las 12 y la 1, digamos, ¿ya? Entre las 12 y la 1. Entonces, ¿qué harían ustedes? A ver, voy a suponer que este es el horero. El horero va a llegar a lo mucho de 12 a 1, ¿no ve? De 12 a 1. Entonces, aquí voy a colocar como máximo 1. Luego me van a decir el minutero, para que formen los 45 grados, tendría que ser hasta aquí. Inicialmente, si está en 12 el horero, el minutero hasta acá. Pero podría llegar máximo hasta 4, ¿no ve? Para que formen 45 grados. ¿Y cuál será el desplazamiento? El desplazamiento de alfa. Bueno, alfa no tendrá que valer el restante, ¿no ve? Desde la 1 hasta las 4. Esto tendrá que valer alfa. ¿Cuánto valdría alfa si este fuera el problema? Dígame, ¿cuánto valdría alfa si este fuera el problema? Inge, ¿Sí? una consultita. Dígame, joven. Respecto a la parte de un poco me confundí. ¿Por qué no considera el desplazamiento del horero en alfa? ¿O ya lo toma al Mm, desplazamiento del horero más alfa? ya. En realidad estamos considerando el desplazamiento del horero acá, ¿no ve? Porque lo estamos considerando hasta las 11. Ya, bueno, perdón. Perdón. No se considera el desplazamiento del horero en alfa porque estamos haciendo relación de distancia, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando decíamos el vehículo A y tenía una distancia de A, le llamaremos, ¿ya? Le llamaremos ahora distancia del minutero. Esta distancia, ¿no ven? ¿Sí? Completa. Luego decíamos, ¿se acuerdan? Pero parte a 60 metros, decían, ¿no ve? Los 60 metros serían esto, 60 metros. ¿Y qué es lo que queremos hallar? La distancia de separación, decíamos, ¿no ve? Entonces, la distancia de separación sería alfa. Solamente que aquí, esta distancia ya recorrida es el horero. Por eso no lo tomo en cuenta, porque ya se ha recorrido esa distancia. Entonces, lo que nos falta es hallar alfa simplemente. ¿Se acuerdan? Relación de distancia, ¿no ve? Ya, en este problema está separado. Podría haber estado Sí. como en el problema que le estoy planteando ahorita. Ya, voy a silenciar a Mancaya, por favor, ¿ya? Ahora, lo que les decía, por ejemplo, ¿qué pasa con con este otro problema? Miren, su compañero dice, el horero va a ir de 12 a 1, ¿no ve? Y luego el minutero va a ir solamente desde las 12 hasta las 4 para que formen 45 grados, si fuera el problema. Entonces, ¿qué hago yo con alfa? Alfa, no puedo ocupar esto porque este desplazamiento ya lo ocupa el horero. El desplazamiento solamente de alfa sería este desplazamiento. Y aquí haría relación del minutero, todo esto, del horero, perdón, del horero, todo esto de acá, y de alfa sería solamente esta parte de acá. Entonces, alfa solamente podría valer pi cuarto, no, pi medios, ¿no? Pi medios podría valer, ¿sí? No podría valer más.
Solo pi medios, 90 grados podía valer para ese problema. ¿Se entendió la respuesta entonces, joven? Joven. Sí, Inge, muchas gracias. Joel era, ¿no? Gracias, Joel. Sí, sí. Y entonces no tomamos en cuenta, ¿ya? En resumido, y bueno, quería ejemplificarlo bien claro. Bueno, ya tenemos desplazamiento del minutero, tenemos desplazamiento del horero y tenemos alfa. Tenemos los tres variables. Esta variable era del problema, nos dieron, ¿se acuerdan? Nunca cambia. Desplazamiento del horero tampoco cambia. Lo único que hay que hallar es alfa. Hallamos alfa y problema resuelto. Entonces, continuamos. Paso número 3, reemplazamos 2, 4 y 6, que serían los datos que teníamos del problema, que nunca cambia, les dije, ¿no ven? ¿Sí? Lo reemplazamos a ver, voy a volver atrás rápidamente, un ratito, no va a tardar mucho. Estos datos de acá que los he puesto en azul. Desplazamiento del minutero 2 pi por tiempo, en horas, no se olviden que es en horas. Reemplazando, el desplazamiento del horero en horas también, pi sextos, eso no cambia, son datos que siempre vienen. Entonces, teniendo esos dos datos, reemplazando en la ecuación, en esta ecuación de acá, tendríamos básicamente esta ecuación de acá. Del minutero era 2 pi por tiempo, del desplazamiento del horero era pi sextos por tiempo, y lo que acabamos de hallar ahorita es 5 tercios de pi, ¿no? Haciendo las sumas, restas, multiplicaciones, bueno, sumas, restas sería esta ecuación de acá, ¿no? Que hemos simplificado, ¿sí? El desplazamiento de alfa, vemos por acá, y básicamente aquí hemos reemplazado. Y fíjense, y les voy a demostrar, en cualquier problema del horero, lo único que va a cambiar va a ser esto, va a ser alfa. Esto va a cambiar. Entonces ya tengo la ecuación acá, ¿y qué voy a hallar? El tiempo. Lo que estaba buscando era el tiempo. Simplifico los pi, todas las ecuaciones hay pi, hago operaciones acá de quebrados, me quedaría simplemente aquí haciendo entre 6 y el común denominador, sería 12, 12 menos 1 sería 11, el denominador se queda en 6. Hasta esto no va a cambiar, jóvenes, en los exámenes, ni esta parte de acá. ¿Me creen o no me creen? Espero que me crean. Bueno, multiplico aquí 6 por 5, 30, aquí 11, 33, y tendría t entonces 30 sobre 33, ¿no? Puedo simplificar acá, me queda 10 onceavos horas, ¿no? Y básicamente si lo divido en decimales me quedaría 0,9090 horas. No sé, espero que estén verificando en su calculadora. Si tengo esto, lo que me están dando es en horas, ¿sí? En que van a coincidir y se van a formar la condición del problema, que serían los 360 grados o dirección igual y sentidos opuestos, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es pasarlo a minutos, porque lo que necesito es el minuto, ¿no? Entonces aquí digo minutos, 60 minutos es una hora, ¿sí? Lo multiplico por 60 me va a dar 54. Entonces, aquí lo que estamos buscando. El horero siempre va a ser entre las 4 y las 5, o sea, tiene que ser 4 y no va a llegar a las 5, casi a las 5. Cuando la hora son las 4 de la tarde con 54 minutos. Esa es la hora, 54 minutos. Es la respuesta. Si quiero hallar en segundos más, entonces le resto 54 y me quedo con 0,54. 54, le resto los minutos, y estos minutos en que estaban en decimales los convierto a segundos y me quedan 33 segundos. O sea, la respuesta va a ser tiempo 10 onceavos, que no es bueno dejarlos porque nos están preguntando en qué hora, minuto y segundo. Nos preguntan en qué hora. Sería, en resumen, 4 de la tarde, no pueden ser las 5, tienen que ser entre las 4 y las 5, ¿no ve? 4 de la tarde con 54 minutos y con 33 segundos. En ese momento, el horero y el minutero van a formar los 360 grados. ¿Ya? Y se acabó, eso sería todo, ¿no? Ese es el problema. Así se resuelven los problemas del reloj. ¿Ok? Bueno, muchos me decían, no, no le creo, Inge, no puede ser. Así que ese mismo semestre, si es que no hay dudas hasta acá, perdón, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Consulta, duda? ¿Nada? Lo mismo pasó en clases, así, no, todo, claro, no pasa nada, ingenieros. Fácil. Llegado el momento, ¿no? Llegado el momento pasó esto. Esta fue la pregunta del examen del 2018. Y se volvió a repetir un siguiente semestre, si no me equivoco, solo que no lo tengo la pregunta, pero es la misma idea.
Ni siquiera la misma idea, la misma pregunta, cambiado solamente la condición del problema. Dice, son las 12 del mediodía. ¿A qué hora exacta el horero y el minutero formarán un ángulo recto por segunda vez? ¿Ya? Bueno, primero tengo que saber a qué se refieren con ángulo recto. ¿Quién me puede responder a qué se refieren con ángulo recto? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Excelente. Ustedes tres lo saben. Lamentablemente en el 90 examen grados, Inge. muchos no lo sabían. 4, 90 grados, ¿ya? Por mayoría de votos además. Entonces dice, ¿a qué hora? Son las 12 del mediodía. Aquí están. Este es el horero. 12 del mediodía en punto, ¿no ven? ¿A qué hora exacta el horero y el minutero formarán? Bueno, según mis gráficas, el horero era en azul, ¿no? Lo vamos a respetar. Formarán 90 grados. Bueno, aquí tendrá que estar las 12 y tendrá que seguir avanzando el horero, ¿no? Básicamente podrá avanzar entre las 2 y la 1 porque el minutero va a darte una vuelta entera, hasta eso ya van a formar los 90 grados. Entonces, el horero va a estar por acá y por acá, entre las 2 y la 1. No va a poder pasar más, ¿no? Vamos a suponer que empiezan a las 12, ¿ok? No, tiene que empezar a las 12, porque eso que nos dice son las 12 en punto. ¿Qué pasa con el minutero? El minutero tiene que empezar igual aquí. Aquí no forman un ángulo recto, ¿no? No forman 90 grados. Aquí tampoco van a formar, aquí tampoco, aquí. Tal vez por aquí, ¿no? Pero si es y cuarto, el horero no se va a quedar en punto, va a tener que avanzar un poquito más, ¿no ve? Un poquito más va a tener que avanzar cuando esté en mi cuarto. Entonces, aquí más o menos por acá tal vez, ¿no? Por acá podrán formar 90 grados, ¿sí? Ya sería la primera vez que forman un ángulo recto. La pregunta nos dicen por segunda vez. Va a venir por acá, no va a formar todavía 90 grados, todavía no, todavía no. Cuando esté el horero en la una, sí podría ser que como máximo. Entonces, hasta aquí el minutero va a seguir avanzando, no va a formar los 90 grados tampoco, tampoco. Aquí tampoco, porque si está en las 9 el minutero, el horero ya va a avanzar algo, ¿no ve? No se va a quedar ahí, ¿sí? Aquí podría formar 90 grados, pero el minutero, el horero va a avanzar un poquito más, digamos por acá, ¿no ve? Por aquí más o menos, para ser más precisos. Hasta aquí va a llegar el horero. Entonces el minutero va a avanzar más o menos por aquí y aquí sí podríamos decir que forman los, eh, los 90 grados. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. Bueno, lo planteamos rápidamente, según lo que hemos aprendido, como lo hemos planteado en el examen. ¿Sí? Esto no va a cambiar, ¿se acuerdan? No va a cambiar para nada. Fíjense, estoy haciendo lo mismito, es más, mi diapositiva lo he copiado y lo he pegado. No tiene que cambiar, ¿ya? No cambia. Esto ya les expliqué hace rato. El desplazamiento de la aguja del reloj, del minutero y del horero. ¿Sí? No cambia los datos, fíjense. Igualito que el anterior, compárenlo luego si quieren, no cambia. El tema es esto de acá. ¿Ok? Esto de aquí. A ver, denme un segundito, por favor. Quiero ver algo. Ya. Entonces, lo que les había indicado, el horero no va a cambiar para nada. ¿Sí? Va a ir siempre desde... A ver, le voy a cambiar aquí el color. Lo voy a poner en un solo color, ¿ya? Va a ir simplemente desde las 2 hasta la 1, no puede tomar otro valor. El minutero, en cambio, va a poder tomar todos estos valores de acá hasta llegar a 10, máximo 10, ¿no? Porque cuando llegue a 1, máximo va a poder llegar a 10 para que sean aquí se forman los 90 grados, ¿no ve? Máximo. Eso ya hemos aprendido. Y aquí está la pregunta de su compañero y también sería el mayor problema del problema del reloj, ¿no? Redundando un poco. Si el horero va a llegar solamente hasta acá, entonces alfa va a poder llegar desde la 1, máximo va a poder llegar hasta las 10. No va a poder llegar más, ¿no ve? Eso sería el restante. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende esta gráfica? ¿Sí? ¿Daniela se entiende? Sí, Inge, se entiende. ¿Podría haberlo resuelto este problema de examen entonces? Sí, Inge. ¿Ya? A ver, ¿quién más? Jacqueline.
Sí, ya se entiende. Excelente. Entonces podría haberlo resuelto el problema, ¿no? Bueno, entonces máximo el horero llega de 12 a 1 y máximo el minutero llega desde la 1 hasta las 10. Y el resto es alfa, ¿ok? Entonces, fíjense, la misma ecuación que les planteé hace rato, ¿sí? La misma ecuación. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Uy, ya les mostré cuánto vale alfa. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Les mostré, ni modo. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, alfa tiene que valer simplemente desde acá, ¿no? Desde aquí, esto no puede valer, entonces desde acá. O sea, tendría que llegar hasta aquí. Hasta aquí en realidad, si le resto esta parte de acá del horero, tendría que llegar hasta aquí, ¿no? Máximo alfa. Porque le voy a restar esta parte, que sería pi sextos, le voy a restar este pi sextos. Creo que está fácil, ¿no? Pi medios, más pi medios, que serían 3 medios de pi. Y ahí, listo, ya está encontrado alfa. Mucho más fácil que el problema anterior. 3 medios de pi, ¿no? Y nada más. Y hacemos lo mismo que la anterior ecuación. Igualito, fíjense que no cambia esta parte de acá, lo único que cambia es alfa, 3 medios de pi. Y ya tengo resuelto el problema. Continúo, hago lo mismo, encuentro tiempo, que sería 18 sobre 22, 9 onceavos, horas, en horas, lo convierto a minutos y aquí está, 49 minutos. ¿Sí? Lo convierto, le resto los 49 y va a quedar solamente el segundo. Lo convierto a segundos y tengo 5,45 y el problema será hallado y resuelto. La respuesta sería cuando sean, aquí creo que está mal, ¿no? Es 12 ya, no es 4. Mucho copy-paste, ¿no? Sería 12 con 49 minutos con 5,45 segundos. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí es 12 por si acaso. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta este punto. ¿Ya? Bueno. Inge, Dígame, joven. bueno, respecto a a las condiciones que me pueden dar, ¿Sí? por ejemplo, en una hora, si no me equivoco, se van a repetir 2 veces 90 grados, segunda vez. Ya no va a haber una tercera vez que va a haber 90. ¿No, Inge? No, no, en realidad sí, va a haber 90 grados la segunda vez. No, en la tercera vez. No creo que haya una No, tercera vez de 90. tercera vez no. Tercera vez ya no va a haber, Tal vez ya tiene. pero sería en otra hora, ¿no? En la siguiente En hora. otro hora. Sí, Pero en la hora, digamos, de 1 a 2 o de 12 a 1, sí. solamente